Pues muy buenas tardes, ya el lunes pasan las 5:30 de la tarde, como todos los lunes puntuales, con los videopodcasts de negocios de éxito, con nuestro coordinador del área de asesoría y consultoría, Leopoldo Collado. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Víctor, buenas tardes. Pues un Aquí, placer de nuevo, ¿no? Un lunes más y ya van 2 de noviembre. sí, y haciendo nuestra pequeña aportación, teniendo en cuenta que que estamos en Madrid y hoy en Madrid es fiesta. Eso es, nuestra pequeña gran aportación, ¿no? Nuestra pequeña gran aportación a los videopodcasts de este lunes 5:30 de la tarde. Y hablamos de un tema interesante, ¿verdad? Donde los haya, como todos los que venimos realizando, pero al final la pregunta es, ¿por qué no estás ganando más si estás vendiendo más aún todavía, si cabe, ¿verdad? Sí, y es que no sé cómo decirlo. Hay muchas empresas que tienen, bueno, que tienen pequeñas fugas, como si fuera esto una piscina, y no te estás dando cuenta, y al final suma, pues todo suma, ¿no? Y son los costes ocultos. Esas cosas, bueno, que acaban devorando tu margen y que no lo estás viendo, porque es lo que tú dices. Cada vez vender más, sientes que el negocio se mueve, pero claro, llega a fin de mes y no hay margen. Y no hay respiro, y otro mes así, eh, y no sabes por qué. Eh, y es posible que no tengas un problema de precios, que estés vendiendo a un buen precio, que no tengas un problema de ventas, que estés vendiendo bastante, ni esos costes directos que los tienes bien localizados, imputados a las ventas. Lo que tienes es algo bueno, que está ahí y que no ves y que es mucho más traicionero, que son lo que estábamos diciendo, los costes ocultos. Esas pérdidas que son invisibles, esos trabajos que se hacen dos veces, los errores, el tiempo que se invierte mal, procesos que como no los tienes documentados y no los tienes bien estructurados son eficientes, eh, y una serie de pequeños gastos que no los tienes normalmente metidos en ningún Excel, tanto que nos gustan los Excel, que son esas partidas que dices varios y que al final es lo que se está comiendo tu rentabilidad. Eh, y bueno, y como queríamos hacer ahora que estamos en noviembre, pues es intentar meterle mano a cosas que vas a poder hacer en nada de tiempo y que van a mejorar tus cuentas más que de aquí a final de año, que también, pero que ya vas a empezar el año con todo como mucho más organizado, como la casa mucho más ordenada, más limpia, y es lo que vas a poder, bueno, pues hacer que todo eso vaya más para adelante si cabe, ¿no? Y al final el problema, como decíamos, no es que no ganes dinero, es que estás perdiendo dinero sin enterarte. Y como no lo ves, o haces que no lo ves, pues no puedes actuar. Y entonces te pasas el día apagando fuegos, pensando que todo es normal, y al final esa normalidad te está saliendo muy cara. Eh, Ejemplos de costes ocultos el concepto yo creo que está claro. Son aquellas pequeñas cosas que por sí solas no suman, pero como son cosas que se suelen ir repitiendo en el tiempo, al final lo del granito que no hace granero pero ayuda a su compañero, pues exactamente igual, ¿no? Que son pedidos mal gestionados, que te obliga a repetir los envíos, un vampiro del tiempo que hemos hablado de ello mil veces, que es las interminables e infructuosas reuniones en la cual se pierden horas y horas, eh, en empresas de un determinado tamaño. Hay gente que hace tareas que no tienen ningún sentido, pero nadie se ha parado a evaluarlo y a decirlo, ¿no? Eh, Luego, correcciones, porque hay procesos que no están bien documentados, y hay muchas veces que hay procesos que llevan correcciones que podemos decir que son como si fueran eternas. O sea,
si hubiera una plantilla clara donde dices, a ver, esto es esto, y cualquiera la puede consultar para cualquier duda, pues esas correcciones no se tendrían que no ocurrirían. Y luego, una cosa que lo damos por bueno, y que no debería de ser así. Clientes que consumen el triple de tiempo que deberían de consumir y que por tanto no te están dejando beneficios, pero por antigüedad, por empatía, por cariño, por lo que quieras, no te paras a ver realmente cuál es no analizas cuál es el beneficio real que te está dejando cada cliente. Y luego esas pequeñas compras que normalmente se hacen sin control y sin revisión y que sumadas a lo largo de un año, pues no te voy a decir, vamos, es que ajustaría más. Todo esto en una sola semana puede que te haga perder lo que deberías de estar ganando. Y todo esto porque partimos de un supuesto que está equivocado. Son pequeñas cosas y tampoco pasa nada. Esto siempre se ha hecho así, así funciona esto. Cuando facturemos más, esto se va a compensar. Y no, esto no es una cosa que se compense con la facturación, porque cuando creces en facturación, todos los procesos que hay detrás para llegar a esa facturación igualmente crecen, con lo cual estas pequeñas pérdidas se van acumulando. Eh, y cuando lo quieres arreglar, pues al final no saber dónde poner, tienes dos manos y 18 agujeros que tapar, ¿no? Con lo cual es absolutamente inviable. Entonces, bueno, vamos al lío. Si esto fuera más sencillo de lo que parece solucionarlo, bueno, vamos a pensar al revés. Eh, ¿Por qué no en vez de intentar facturar más, que es siempre la mentalidad que tenemos todo el mundo, te centras en perder menos? Eh, Muchas veces ganar margen hace que seas mucho más rentable sin tener que vender más. Porque al final es como el que tiene como el que tiene un cubo y el cubo tiene un agujero. Por mucho que llenes de agua el cubo, el agua se va a salir saliendo por abajo. Y eso es lo que te está pasando. Eh, y hay una cosa que, bueno, que ya que estamos aquí para darte la colleja y decirte lo que estás haciendo mal, te vamos a dar una estrategia en 3 pasos eh, para que veas que no es tan difícil empezar a tapar el agujero. Entonces, vamos a ver cómo detectar y parar, que es lo más importante, detectar y parar estos costes ocultos. Entonces, el primer paso va a ser que detectes tus fugas invisibles. Y lo vas a hacer en esta semana. En esta semana, tú y tu equipo tenéis que anotar cualquier cosa que os haga perder o tiempo, o dinero, o energía. Y no filtres, sea lo que sea, pienses que no tiene importancia, que es una chorrada, porque ese es el mal que nos está trayendo, que nos trae al vídeo de hoy, ¿no? Y no tengas, o sea, no busques las soluciones de momento, solamente observa. Eh, por ejemplo, a un cliente le tienes que mandar varias veces la factura porque no encuentra el correo o se pierde los correos. No tienes bien organizados los documentos y cuando te pones a buscar cualquier documento tardas 20 minutos. Eh, Resulta que te pones a analizar y los repartos fallan 3 de cada 10 veces. Eh, Luego, los comerciales que tardan una eternidad en rellenar los partes de visita o no quieren hacerlo, lo hacen mal y tienes que estar detrás de ellos. Eh, y esto se hace tal cual. O sea, lo que se trata es pues eso, de ver qué es lo que está sucediendo, no de buscar culpables. Lo que tienes que hacer es buscar hechos que cuestan dinero y que no te deberían de estar costando dinero. Venga, una vez que ya has analizado, has evaluado y has detectado, ahora toca hacer números. Tampoco hace falta que sean exactos, que sean aproximados.
Entonces, eh, por ejemplo, si pierdes, como decíamos, 20 minutos, 30 minutos al día en una tarea inútil, pues al final pues son pues más de 10 como 10 o 15 horas al mes. Eh, si un error te obliga a repetir el envío, tienes el coste de haberlo mandado una vez, si lo tienes que recuperar, más el coste de haberlo mandado una segunda vez, más que eso no se hace solo, eso es tiempo de gente que lo está haciendo, con lo cual ese es el coste que tienes que saber. Y luego, si tienes clientes que no estás evaluando eh, eh, el tiempo que te llevan, que a lo mejor te está costando, le tienes que atender todos los meses 2 horas o dos horas a lo mejor a la semana, que son 8 horas al mes, pues has perdido un día de trabajo solamente con un cliente. Cuando todo esto lo pongas en números, pues, no te digo que te vas a llevar las manos a la cabeza, pero vas a alucinar. Y cuando veas el importe total, vamos, lo vas a querer solucionar, pero ya. Entonces, eh, y ahora viene el tercer paso. El tercer paso es que no intentes, porque nunca funciona, cambiarlo todo. Ve cosa por cosa, porque al final no vas a saber el avance y no vas a saber qué es lo que está funcionando y lo que no. Eh, Mira a ver de todas las cosas que hemos dicho, cuál es la fuga que es más costosa o simplemente el error que más se repite. Y bueno, y habla con tu equipo. Eh, Pregúntales a ver cómo lo podemos evitar. Eh, Busca una solución que sea sencilla. A lo mejor es simplemente tienes que simplificar el proceso, o lo tienes que automatizar, o directamente lo tienes que eliminar. Eh, entonces, una vez que ya has visto cómo lo tienes que hacer, intenta durante 2 semanas y mide a ver si mejora o no mejora. Eh, Muchas veces, por ejemplo, eh, me invento. Estaba pensando en una empresa que ahora mismo que hay muchas formas de automatizar procesos, sobre todo en el tema de presupuestos o de respuestas a clientes o incluso respuestas que se repiten en el tiempo. Pues antes a lo mejor pues, se repetían emails a clientes, entonces diseñas una plantilla o diseñas un autoresponder. Y eso, que parece una chorrada, pues es muy probable que te quite del orden o sea, que te ahorre 10 horas al mes de trabajo, aparte de que el cometer menos errores va a mejorar de cara a los clientes, va a mejorar tu imagen. ¿Y con esto qué vas a hacer? Bueno, pues vas a recuperar tiempo, como hemos dicho, vas a recuperar margen, tu equipo va a empezar a ver que el trabajo tiene más sentido, eh, puesto que vas a mejorar tus márgenes, vas a tener tiempo no, vas a tener dinero para invertirlo en lo que sí da resultados. Y además, como estás haciendo partícipe de todo este proceso a la gente de tu equipo, estás sin ponerle nombre y apellidos, creando una cultura de mejora continua. ¿Que no lo haces? Pues vas a seguir perdiendo dinero sin darte cuenta. Vas a intentar la solución más obvia y de la que todo el mundo tira, subir precios o trabajar más para compensar lo que se está haciendo mal. ¿El negocio va a crecer? Sí, pero como hemos dicho antes, conforme el volumen aumenta, los agujeros se hacen más grandes. Entonces, bueno, por ir simplificando y concretando, que más o menos ya hemos dado la tarea que está dentro de la estrategia. Bueno, coge esta semana y haces una lista de 5 cosas, de 5 cosas que sean 5 pérdidas recurrentes de tiempo, de dinero en tu empresa. Calcula cuánto te cuesta cada una al mes.
aunque sea aproximado. Y elige una sola, como hemos dicho, una sola. Eh, y busca una mejora pequeña que puedas hacer para ponerla en marcha ya. O sea, y si lo haces, bueno, pues nos lo cuentas, nos dejas un comentario, nos dices lo que pasaba antes y el después. Y eso que tú ya has visto que es una mejora, le va a servir a otro que nos esté viendo, porque probablemente le esté pasando una cosa muy parecida a lo que te está pasando a ti. Así que, bueno, Qué bien, yo creo qué que bien. Oye, y lo más importante de todo, claro que sí, que lo comparta, porque al final lo decías tú, ¿no? Lo que a ti te valga, posiblemente le valga al otro, ¿no? Muy bien traído el tema de hoy lunes, sabiendo de que noviembre ya es quizás el antesala, ¿no? A todas esas compras compulsivas, ¿no? Y que, bueno, pues que al final es importante también definir esa estrategia y conocer, ¿no? Dónde se te va, ¿no? Lo que tú decías, dónde tienes esos posibles agujeros e intentar taparlos para seguir creciendo, ¿no? Que es el objetivo final de todo esto, ¿verdad? sí, indudablemente. Fenomenal. Venga, pues hoy lo dejamos ahí importante, que activen la campanita, que se registren, que se suscriban al canal de YouTube de la asociación para que puedan seguir recibiendo estos videopodcasts de negocios de éxito desde el área de asesoría y consultoría. Leopoldo, nuestro granito de arena hoy lunes, día 10 de noviembre, que algunos de fiesta, otros no. Por lo tanto, nosotros seguimos trasladando información, ¿no? De calidad para que, bueno, pues todo aquello que entendamos que pueda ser susceptible de tocar, de modificar, De se pueda mejorar. hacer, ¿no? En beneficio y mejorar, claro que sí, en beneficio de la actividad. Leopoldo, tú y yo el lunes que viene, ¿no? Más, mejor no lo sé, porque cada vez el listón más alto, pero con mucha más Aquí información seguro que estamos. sí. Muy bien, nos vemos el lunes que viene. El lunes que viene, chao. Chao. Chao.